Muy buenos días, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de la Dirección General de Programación Multinacional de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multinacional y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar mayor información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web de este ministerio, así como estar atentos a las redes sociales. Vamos a continuar con la capacitación. El día de hoy brindaremos la capacitación Inversiones IOAR en estado de emergencia de peligro inminente y postdesastre, con énfasis en casos prácticos, cuyo objetivo es orientar a los operadores del Sistema Nacional de Programación Mundial de Gestión de Inversiones de los 3 niveles de gobierno sobre el registro y aprobación de las IOAR en atención y respuesta en el marco de emergencias. Nos acompaña Mijailo Veneros, especialista de la Dirección General de Programación Multinacional de Inversiones, a quien le damos la bienvenida. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. De antemano les pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Si desean realizar alguna consulta durante la exposición, ingresen al chat de este evento y registrarla para que sea absuelta por nuestro expositor. Bien, damos inicio a la capacitación. Adelante, Mijailo. Buenos días con todas y todos. Es un gusto tenerlos nuevamente en este ciclo de capacitaciones. El día de hoy vamos a desarrollar todo lo que son los casos prácticos de la CIOAR en estado de emergencia, ¿no? Enfocado al peligro inminente y sobre todo en el post-desastre, que es donde nos encontramos actualmente. Hay que aclarar inicialmente que esto es una herramienta, las CIOAR son una herramienta del INVIERTE, no existen proyectos de emergencia, existen IOAR de emergencia. Bueno, luego vamos a detallar que existen proyectos de recuperación que son los más adecuados para reponer, renovar totalmente una infraestructura o un servicio dañado, que lo explicaremos un poquito más adelante. Siguiente, por favor. En primer lugar, vamos a ver la gestión de riesgo de desastre en inversión pública y su articulación con el SINAGER. ¿Cómo está el Sistema Nacional de Inversión Pública articulado con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre? Siguiente. Entonces, acá nos vamos a ubicar en la parte central. Ven ustedes ahí una especie de explosión de color rojo con letras blancas que dice desastre. Entonces, a eso es cuando ya ocurre el desastre. Ocurre el sismo, el huaico, el maremoto, la erupción del volcán, ¿no? Siempre tenemos un margen de las declaratorias de estado de emergencia. Al lado izquierdo tenemos las declaratorias de estado de emergencia de peligro inminente, que es cuando se dictan cuando va a ocurrir un desastre. Y bueno, ya hay un informe del órgano técnico científico que nos advierte que está próximo a ocurrir algún tipo de situación que pone en riesgo el peligro y el patrimonio público y privado de alguna área, ¿no?, administrativa que tenemos, de algún distrito. Entonces, lo primero que hacemos de manera vertical son las acciones inmediatas ante el peligro inminente. Y dentro de las acciones inmediatas está un componente grande, un universo de actividades reconocidas en el programa presupuestal 068. Entonces, lo primero que nosotros debemos evaluar, revisar, y si podemos, si encontramos acá acciones inmediatas involucradas o para mitigar este peligro, deberíamos entonces consultar siempre el programa presupuestal 068. Pero si en esto encuentro, justamente en estos trabajos que realizo, encuentro a través de una evaluación algunos elementos que son activos estratégicos de servicios, los cuales están dañados o no soportarían este evento catastrófico, podríamos proponer una IOAR de rehabilitación o ampliación marginal. ¿Ya? Eso es durante el estado de emergencia, ¿ya?, por peligro inminente. A la mano derecha, en el bloque rojo, tenemos las declaratorias por impacto, ¿no? Inmediatamente ante la materialización del riesgo, lo primero que hay que hacer nuevamente son las acciones, ¿no? Las acciones de limpieza, de descolmatación, de remoción de escombros, movimiento de tierras, llevar agua, ¿no?, comprar, adquirir algunos bienes de ayuda humanitaria. Todos esos forman parte
Todos esos forman parte de actividades, no son IOR, ¿ya? Entonces, y es lo primero que debemos nosotros realizar, y eso se realizan en los primeros 3, 4 semanas de emergencia. Posterior a ello viene la respuesta también, que estas forman parte de la respuesta, pero estrictamente dentro de la respuesta para nosotros como inversión pública hay un punto hay un punto clave, que es la evaluación de daños, ¿ya? La cuantificación de daños. Cuando yo evalúo y cuantifico y digo, miren, a pesar que he hecho la limpieza, ¿no? de tal sitio, ¿no? He hecho la limpieza de mi bocatoma, pero he encontrado que está destruida, ha colapsado. Hay un informe de por medio donde me dice que estructuralmente no ha quedado ya bien, ¿no? Tiene que ser removida. Ahí ya podría proceder, yendo en la línea, en la flecha central celeste, iría al primer punto amarillo, que es la rehabilitación, tal vez, siempre y cuando este elemento sea un activo estratégico reconocido por el servicio. Y bueno, si me ha superado y no solo es la Bocatoma y es toda la red de agua potable, ¿no? Más del 50% de la red de agua potable, ya podría estar hablando de un proyecto de el servicio de recuperación, que es el proceso ya de reconstrucción dentro del SINAJAR. Y bueno, y aquí se podría tener varios proyectos también que han sido dañados, ¿no? Y hay que recuperarlos. Todo eso ya es en el marco después de la emergencia. Entonces nosotros en la mayoría nos encontramos todavía en emergencia, por lo tanto hay que agotar todas las actividades, hay que agotar la evaluación, hay que responder a todo lo que nos está generando daño, incluso siguen las lluvias, ¿no? Por lo tanto, debemos todavía estar trabajando en ello. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la CIOR dentro del marco del estado de emergencia. Siguiente. Bueno, lo que es una declaratoria de estado de emergencia es un estado de excepción decretado por el presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros ante un peligro inminente o la ocurrencia de un desastre, cuyo impacto genera graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Tiene por finalidad ejecutar acciones inmediatas y necesarias, para en salvaguarda de la vida, la integridad de las personas y el patrimonio público y privado. Entonces, yo cuando voy pensando, hemos visto ya que existen actividades, las actividades no están en el invierte, no registran, ¿no? El código de inversiones no se registran en el banco, no son registradas por la unidad formuladora. Entonces, todas estas actividades y asimismo la CIOR, ya cuando se ha superado o los proyectos de inversión, tal vez en el marco de esta declaratoria, tienen que ser estrictamente necesarios, atender lo estrictamente necesario, ¿no? No puedo atender necesidades que no han sido atendidas, necesidades postergadas, ¿no? La emergencia, las CIOR de emergencia sirven para reponer o rehabilitar el servicio que se venía dando, que estaba brindándose, ¿ya? Entonces acá, al lado derecho tenemos una declaratoria de estado de emergencia en las provincias de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín por impacto de daños ante la ocurrencia de un movimiento sísmico, ¿no? Se decreta por 60 días, bueno, y tiene ahí algunos distritos y algunas provincias de esta región. Al lado izquierdo tenemos una de peligro inminente por las lluvias del 2019-2020. Tiene ahí algunos departamentos con sus distritos y provincias, se da por 60 días y nos autoriza, fíjense ustedes en las declaratorias, siempre existe esto, nos dice 60 plazos, por el plazo de 60 días calendario para la ejecución de acciones inmediatas y necesarias orientadas a reducir el muy alto riesgo existente, ¿no? Así como de respuesta y rehabilitación en caso amerite. Nos está marcando bien claro, ¿no? Rehabilitación en caso amerite, eso es inversión pública porque se rehabilitan activos estratégicos, ¿ya? Pero me autoriza también acciones inmediatas y necesarias, que son las actividades, pero son necesarias. Entonces, para reducir el peligro inminente. En el caso de las de post-desastre es para rehabilitar lo dañado ya, ¿no? Porque ocurrió el desastre, porque ocurrió el evento. Siguiente, por favor.
Entonces, dentro de los tipos de declaratoria de estado de emergencia tenemos tres. La declaratoria de estado de emergencia nacional, que es el estado de excepción ante el peligro por graves circunstancias generadas por la perturbación de la paz o el orden interno o por catástrofe que afectan la vida de la nación en el marco del artículo 137. ¿Ah? El ejemplo más cercano tenemos el COVID. En estas lluvias también se ha declarado estado de emergencia nacional para tres regiones, ¿no? Eso quiere decir que ahí ya se autoriza, vamos a verlo más adelante, pues les voy adelantando, que se autoriza a intervenir ya a los órganos rectores de nivel nacional, ¿ya? La declaratoria por peligro inminente es el estado de excepción ante la probabilidad que un fenómeno físico potencialmente dañino, de origen natural o inducido por el hombre, ocurra en un lugar específico en un periodo inmediato y sustentado por la predicción o evidencia técnica científica con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad de las personas y el patrimonio público y privado. Entonces, esto es, por ejemplo, que algo va a ocurrir, ¿no? Sabemos siempre que ahora, por ejemplo, se está trabajando, ¿no?, en tener claro cuáles serán o cuándo se presentará un fenómeno de niño. Si A lo determinan y lo declaran, habrá seguramente una declaratoria por peligro inminente, la cual, bueno, tendrá un informe de técnico científico, ¿no?, de CENAMI, del EFEM, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos por peligro inminente y nos da un plazo para poder responder, para poder adaptarnos a esas condiciones que van a llegar y no vernos vulnerados, ¿no? La declaratoria por desastre ocurre cuando es el estado de excepción ante la condición de desastre ocasionado por un fenómeno de origen natural o inducido por la acción humana con la finalidad de ejecutar acciones inmediatas y necesarias para la respuesta y rehabilitación. Que aquí ya ocurrió, aquí el hecho ya se generó, ya me hizo daño, ya me inundé, como en el caso de la fotografía, ahí se ve el área de Mansiche en Trujillo, ¿no?, que está inundado. Todo esto se actualizó de acuerdo a la resolución directoral 002-2023 EF/6301 del 11 de febrero del 2023. Siguiente, por favor. Siguiente. Acá, en las declaratorias, la IOR de estado de emergencia, lo primero que hay que entender es que tenemos que tener una declaratoria, ¿no? Dentro de la declaratoria tenemos el peligro inminente y el post-desastre. Peligro inminente es la ampliación marginal y la rehabilitación. O sea, cuando el hecho va a ocurrir, nos habilitan dos tipos de IOR: ampliación marginal de edificación u obra o rehabilitación. Siguiente, por favor. Y como verán, van a ver edificación u obra civil y rehabilitación de activos estratégicos que estuvieran dañados y que no van a poder afrontar al peligro inminente. Ya veo que están haciendo muchas preguntas en el chat. Les recomendaría que estén concentrados primero en la presentación para que posteriormente hagan sus consultas. Acá, con la exposición, van a ir dándose cuenta de muchas de las preguntas que están requiriendo. Entonces, el peligro inminente se registra con el formato 7E, ¿ya? Entonces, el 7E habilita la ampliación marginal y la rehabilitación. Siempre tiene que ser de servicios públicos, son alrededor de 300 servicios públicos los que tenemos reconocidos. Y bueno, y yo intervengo en los servicios públicos que son ámbito de mi competencia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el gobierno local tiene competencia exclusiva y absoluta en los servicios de agua potable, ¿no? No los tienen los gobiernos regionales, tal vez el nacional, pero solo exclusivamente vivienda. Entonces, hay que tener siempre cuidado de eso. Las unidades formuladoras tienen que tener bien en cuenta ello. El post-desastre también se registra con el formato 7E y se nos habilita la rehabilitación y la reposición. La rehabilitación de activos estratégicos que han sido dañados, ¿no? Y la reposición también de equipos que son activos estratégicos y que han sido dañados a consecuencia de desastre. Entonces yo tengo que demostrar que ha habido una afectación. Tengo que contar un antes y un después y encontrar ese daño. Y si ha sido dañado, habrá que darle de baja, ¿no? Todo esto ha sido actualizado para ambos casos. Se usa ya el 7E y ha sido actualizado con la resolución directoral 002-2023
del 11 de febrero. Entonces, a partir del 12, ustedes tienen que registrar para ambos casos con el 7 y escogeré, ¿no?, el caso de ampliación marginal y rehabilitación para peligro inminente y rehabilitación y reposición para post-desastre. Siguiente, por favor. Entonces, la declaratoria de estado de emergencia, emergencia nacional, se realiza con el formato 7D y lo primero que hay que tener es el estado de emergencia nacional. También se aplica solo exclusivamente a servicios públicos. Aquí sí está habilitado la optimización, la presión marginal, la reposición y la rehabilitación, pero esto se realiza siempre cuando ya es una emergencia nacional, va a hacer uso, va a tener una rectoría del sector a cargo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del COVID, el sector a cargo de este tipo de IORs en salud fue del MINSA, ¿no? Hay que recordar que mediante el Decreto Supremo 130-2022, publicado el 27 de octubre de 2022, se puso fin a la declaratoria de estado de emergencia por COVID. Ya no existe esa declaratoria. Ahorita hay una declaratoria de emergencia, pero estrictamente sobre 3 regiones donde pueden o están habilitados a intervenir los órganos del gobierno nacional involucrados en algunos servicios que les correspondan, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos, vamos al ejemplo, concentrémonos todos, sobre todo a Carlos que nos hace las preguntas. Ocurre el desastre, ¿no? Ocurre la inundación, hay una afectación, ¿no?, dentro de este colegio que él está preocupado por rehabilitar. Entonces, la pregunta es, ¿se ocurrieron las lluvias? ¿Se ocurrió la inundación? Y lo primero que debes hacer, Carlos, es preguntarte y hacer una evaluación de los daños dentro del colegio. Y es que, por ejemplo, ir a evaluar, y si el colegio ha sido dañado más del 40%, generalmente los colegios se evalúan el daño por la capacidad de oferta instalada. Esto quiere decir, si tu colegio tiene 10 aulas, tú puedes evaluar y si encuentras que son 5 las aulas dañadas y que ya no se pueden habitar, y lo has demostrado con fotografías y con un informe de tu oficina de INDECI, que declara que ya no se puede habitar porque eran de adobe y han estado sumergidas en el agua más de una semana, entonces tiene un peligro de colapso. Entonces, 5 aulas has perdido de las 10. Aquí lo que deberías aplicar es un proceso dentro del Invierte, ¿no?, que se llama el proyecto de naturaleza de recuperación del servicio. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que en un colegio de 10 aulas, 5 las hayas perdido. Algo debe estar fallando. Han estado mal diseñadas o tal vez estaban construidas con un material que, bueno, no era el adecuado, como en este caso el adobe, puede ser, ¿no? Pero se remojó, estuvo bajo el agua una semana, pero todo eso ocurrió por el desastre, ¿ya? Aquí no, con la CIOR de emergencia, no, nuevamente, vuelvo a repetir, no se ejecutan necesidades postergadas, ¿ya? Muy clarito hay que tenerlo eso, porque si no, luego van a tener problemas con el órgano de control interno, con Contraloría, que hace siempre control concurrente a este tipo de inversiones, y más aún en el marco de la emergencia. Entonces, si ya el daño es más del 40%, voy por un proyecto de la naturaleza recuperación. Ahora, tengo daños que son comunes, ¿no? Daños en los que, por ejemplo, ha llegado el agua a 30 centímetros, a 20 centímetros, hay barro, una película de barro de 5, eso puedo hacerlo, ¿no? El colegio era de concreto armado, de material noble, ¿no? Tenía su sistema de drenaje, ha funcionado, lo único que ha quedado sucio. Bueno, y hay agua por sacar. Eso puedo bombear, ¿no? Lo puedo bombear y hacer actividades de limpieza, que esas están todas dentro de las actividades del programa presupuestal 068 y que son otras inversiones fuera del Sistema Nacional de Programación Multianual, ¿no? Y ahí concluiría, ¿no? Por ejemplo, tengo el techo, las calaminas, el Eternit con agujeros, no tiene la pendiente adecuada, incluso esas son actividades de mantenimiento, ¿no? Solo es coordinar con el encargado de mantenimiento para que haga, pues, ayude a mejorar la pendiente, ¿no? Poniéndole un taquito al techo, dándole esa caída,
poniéndole algún tipo de masilla dentro de esos agujeros que tiene provisionalmente, ¿no? Tal vez tienen dinero también como parte del mantenimiento rutinario que tienen los colegios, por ejemplo, para hacer el cambio de esa cobertura, de esa calamidad. ¿Ya? Entonces, por ahí, eso no, ya no sería parte de la inversión pública, sino son actividades de emergencia tal vez o actividades rutinarias. ¿Podrían ustedes adelantar la operación y el mantenimiento con estas actividades? Como en el caso también de carreteras, ¿no? Se podría adelantar el mantenimiento rutinario, ¿no? En el marco de la emergencia. Lo tenía programado para octubre, pues no espero octubre y lo puedo adelantar para fines de mayo, tal vez. Entonces, todas esas cositas tienen que ustedes ir viéndolas, ¿no? Y coordinándolas, porque hay que coordinar esto con cada órgano que ustedes tienen dentro, ¿no? Las ATMs, las oficinas de asistencia técnica municipal que están a cargo de la operación y mantenimiento de las HAS, del agua potable, forman un rol importantísimo, ¿no? Los institutos de viales de cada municipalidad provincial, otro rol, ¿no? Son ellos los que conocen el tamaño, el mantenimiento que se les da a estos activos estratégicos de los servicios que podrían ser afectados, ¿no? Luego, siguiendo en el lado izquierdo, en la última parte, entonces, ¿qué es lo que me quedaría? ¿Cuánto sería una IOAR? ¿Ya? Corresponde a una IOAR cuando los daños están dentro del 0 al 40% en activos estratégicos de un servicio público existente. Y ahí aplicaré, como es post-desastre, la rehabilitación o la reposición. Para ello, registro, el registro abreviado 7E, que es con registro y apruebo, con eso la IOAR, realizan el formato 8C para toda la parte de ejecución y no registran 12B, pero sí uno de seguimiento de IOAR de emergencia mensualizado, más adelante lo vamos a ver dónde está, y realizan el cierre con el formato 9. Eso sería todo el ciclo para la CIOAR de emergencia, ¿no? Entonces acá muchos me preguntan, oye, pero entonces no tienen la CIOAR fase de formulación y evaluación, no tienen preinversión. ¿Y por qué no tienen preinversión? Porque se dan en servicios que ya existen, que han sido evaluados y que tienen una viabilidad y que estaban brindando un servicio, pero que por motivos del desastre han sufrido una afectación y ha decrecido su nivel de servicio, la calidad de servicio que estaban dando, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver la CIOAR por peligro inminente. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de las consideraciones generales, esto es para los dos casos, vamos a verlo rápidamente. La IOAR se ejecuta en zonas con la declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente, se aprueban mediante el formato 7E antes del registro en la fase de ejecución. El registro y aprobación se realiza dentro del plazo que comprende la declaratoria de estado de emergencia o de su prórroga. La programación multianual no les aplica, ¿no? No registran 12B, pero sí el formato de seguimiento de la IOAR de emergencia. Acá está el link, más adelante lo vamos a ver, no se preocupen dónde está ubicado en el banco de inversiones. Deben ser ejecutadas en un plazo de un año contados a partir de la aprobación del expediente técnico y se pueden prorrogar hasta un año más, para lo cual la unidad ejecutora deberá registrar el sustento correspondiente previa a su ejecución, ¿ya? Entonces, ¿por qué ustedes van a decir, no, son malos? ¿Por qué un año después del expediente técnico? Primero tienes la aprobación. De la aprobación pueden pasar hasta 3, 4 meses y ya tienes tu expediente. A partir de la que apruebas el expediente, tienes un año para ejecutarlos. Pero esto también se da en las IOR normales. Pero en las de emergencia tendríamos que ponerle un poquito más de punche, ¿no? Como está de moda la palabra punche Perú, hay que ponerle un poquito más de punche porque las IOR de emergencia responden a fenómenos que son cíclicos, ¿no? Como las lluvias, por ejemplo. Yo les diría a ustedes como profesionales que se vería bien que hayas perdido la bocatoma y que estés trabajando y que hagas tu cronograma, que pase hasta el siguiente año y que concluya tu obra en marzo. Yo te digo, a partir de noviembre, de diciembre, no vas a tener problemas por las lluvias que vuelven nuevamente. Sí, ¿verdad? Vas a tener retrasos, los rendimientos van a caer. Entonces siempre es adecuado. Yo debería planificar que esa obra que viene de una IOAR de emergencia la debo estar concluyendo nada más en octubre, ¿no? Para entregarla en noviembre. Entonces es por eso que tienen esa lógica, ¿ya? Y esa hay que aplicarla. Y ustedes son los que deben aplicar. No dejen que se les pasen
las llevar nuevamente a otro fenómeno y más que no hayan concluido. Se va a hacer ahí, se les va a dificultar todo. También excepcionalmente se puede registrar 30 días posteriores al vencimiento del plazo que les da la declaratoria de estado de emergencia, ¿ya? Pero para eso hay que registrar un sustento y el que debe hacer ese registro, en este caso sí es la UEF. O sea, para hacer el registro del formato 7 se puede hacer 30 días posteriores. Pero aquí viene una cuestión, que si ustedes van a postular a Fondes, Fondes le requiere que en caso de peligro inminente, 10 días antes de fenecer el plazo de la declaratoria. Entonces eso quiere decir que el día 50 ustedes deben estar presentando como máximo su solicitud más todos los formatos y tener aprobadas las IVAR que pretenden o que necesitan ser financiados, ¿no? Ingresándolas a Fondes. Eso quiere decir que el día 45, 44 ya deben tenerlas aprobadas. Entonces, si ustedes van a registrar un mes después de fenecido el plazo, ya no van a poder, no hay marco para que sean financiadas en fondos. No tengan eso cuidado y tenganlo presente. Bueno, durante la fase de ejecución se efectúan sus registros correspondientes en el formato 8C. Registros en la fase de ejecución para llevar de acuerdo a la directiva 001. Entonces, en este caso, todos los proyectos de inversión, todas las IOR normales y las IOR de emergencia registran su ejecución física de obra y la parte también de expediente técnico en el 8C. ¿Ya? No se olviden, 8C para toda la fase de ejecución. Se cierran con el 9, ¿no? Se cierran con el formato 9. Todas las inversiones, proyectos, IOR normales, IOR de emergencia. No existen más tampoco, ¿ah? En la inversión pública no existen más que proyectos de inversión e IOR. La OPMI debe informar a la DGPMI si su ejecución afectó a las metas originalmente establecidas en la programación multianual respectiva. Claro, miren, por ejemplo, con las modificaciones presupuestales que te habilita el artículo 54 y 55, ¿no? O los saldos saldos de balance también. Ustedes pueden decidir, o el responsable del pliego, en este caso el alcalde o el gobernador, puede decidir postergar algunos estudios a nivel de expediente técnico o unas obras de IOR o de proyectos de inversión para atender la emergencia, ¿no? Entonces, eso te va a afectar tu programación multianual. Eran inversiones regulares que estaban programadas, pero que dejan de ejecutarse porque los fondos van a ser usados para atender la emergencia. ¿Ven? Eso es responsabilidad del OPMI. O puede ser que por la capacidad instalada se ha decidido que toda la UEF y la OEI salgan a hacer la evaluación de daños porque tenemos muchos servicios afectados y bueno, tanto la UEF como la OEI formaban parte de los comités de selección de obras o de servicios, ¿no? Y que se han visto postergados. Entonces eso va a prolongar mi calendario y por ahí algunas inversiones que yo pensaba dar, no sé, o concluir en octubre, en noviembre, siempre y cuando inicie, por ejemplo, en abril la obra, ya no van a llegar, ¿no? Porque estoy planificando esas obras de abril, comenzarlas en agosto. Entonces, todas esas situaciones tiene que la OPMI informar, ¿ya? Hay que aclarar que las IOR de emergencia, tanto las de peligro inminente como las de post-desastre, no están habilitadas para la compra anticipada de terreno ni para la solución de interferencias. Siguiente, por favor. Las fuentes de información. Siempre nos consultan de dónde requiero yo la información para mi IOR de emergencia, ¿ya? Siempre es clásico esto. Las fuentes de información que se deben considerar para identificar una IOR de existir son las siguientes. Lo primero que hay que echar mano son los expedientes técnicos de la ejecución de obra anterior con la cual se creó el servicio, ¿ya? O los registros en el banco de inversiones. Tiene un código, toda inversión pública tiene un código, entonces con la que se creó, se amplió, se mejoró, ingreso con el código y veo en su formato 9 va a tener seguro la resolución, va a tener un acta de entrega y recepción. Entonces, todos esos elementos me van a ayudar a ver cómo estaba, cuáles eran las consideraciones técnicas que tenía, ¿ya? Los planes institucionales de operación y mantenimiento, esto es importantísimo, sobre todo en servicios que han avanzado mucho en ello, que es como son educación, salud, ¿no?
que tienen estos registros de operación y mantenimiento, transportes también, ¿no? Los institutos viales, las ATM, que tienen planes institucionales para todos los servicios, por ejemplo, de agua potable que tienen distribuidos, y ellos saben el nivel de servicio que tienen, ¿no? Cuánto es el tamaño de la red, cuál es el sistema que tienen de cloración, ¿no? De potabilización, los niveles de servicio de acuerdo a la red de salud, ¿no? Cuántos postas tiene la red, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay que trabajar con esa información de primera mano. Y aquí hay que una recomendación es que hay que delimitar también los servicios, ¿no? Tanto salud como educación son de competencia exclusiva y del gobierno regional. Son ellos los que dan la operación y mantenimiento, son ellos los que saben la capacidad instalada, ¿no? Son ellos también los que saben las normas técnicas de la calidad del servicio y las normas técnicas de los factores de producción, los estándares de calidad, ¿no? Siempre hay que consultar porque no vayan a hacer IOAR donde tengan sobredimensionado el nivel de servicio de esa aula que ustedes pretendieron rehabilitar, pero que al final genera una situación problemática mayor, tal vez. Ya, hay que tener cuidado de eso. Las políticas de gestión de activos muebles e inmuebles aprobadas en las herramientas de gestión de la entidad propietaria del UP. La entidad propietaria del UP. Supongamos, por ejemplo, se inundó una posta médica, se han afectado equipos. ¿Quiénes saben los equipos que se han afectado? ¿Quiénes conocen? Pues la direza, ¿no? Ellos sabrán qué equipos han habido ahí y bueno, si se han afectado, comenzarán a darle de baja. Entonces acá la oficina de patrimonio juega un papel importantísimo, pero a veces esa oficina de patrimonio de direza no va a estar en el gobierno local. Entonces los gobiernos locales tienen que darse cuenta que a veces pretender entrar a otros servicios les va a costar mucho más tiempo, ¿ya? Por eso tienen que trabajar de manera coordinada. A veces la capacidad de superada en la emergencia, tengo tantas IOAR tal vez en agua potable que no voy a poder atenderlas de salud, pero debes pensar en que ahí tienes a la direza, ¿no? Las direzas también tienen su unidad formuladora y podrían entrar. Acá lo que se les recomienda a los gobiernos locales es tratar de identificar todos los daños que tengan con el registro del EDA. Es lo primero que hay que hacer. Más adelante vamos a ver también ese detalle. Siguiente, por favor. Entonces, consideraciones generales. Para el caso particular de la IOR de emergencia, se debe considerar las siguientes fuentes. El formulario EDA. Lo primero que hay que tener es el formulario EDA, ¿ya? Que se registra en el Sistema de Información de Nacional para la Respuesta y Rehabilitación, ¿ya? SINPA. Aquí se debe registrar la información de todos los servicios afectados con los activos estratégicos dañados o en peligro a consecuencia del desastre, ¿ya? Este es el formulario EDAM, como lo verán a la mano izquierda, ahí está, tiene un código, un número de evaluación, y en la parte 4, en el segmento 4, exclusivamente desde el 4.2 hacia abajo, está todas las afectaciones en la infraestructura de servicios públicos. Ahí hay que concentrarnos, ¿ya? El formulario EDA en formato 3 es la partida de nacimiento de la necesidad de intervenir con una IOR, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, consideraciones generales. Para el caso particular de la IOR de emergencia, se registra en el banco de inversiones un compendio de imágenes de los activos ILUPI. Ya hay que tener en cuenta, como verán ahí, les he sacado una foto del registro. En la parte de donde dice registro de IOR de emergencia, en la parte 1, ustedes van a describir el antes y el después del servicio público. ¿Ya? Si el servicio público, en el caso contaba con cerco perimétrico, muro de contención y se lo llevó el desastre, se lo llevó el alud, pues yo lo describo, ¿no? Cómo era, cómo tenía, cómo estaba diseñado, de cuántos metros era, qué tipo de concreto. Y bueno, y la situación actual es que se ha perdido, no sé, de 30 metros de los 300 metros de cerco perimétrico y bueno, se rehabilitará ese tramo, ¿no? Esa partecita del cerco perimétrico que ha sido dañada de esta posta de salud o en el reservorio de agua potable. Entonces, eso debo hacer y eso se verifica con las imágenes que deben estar colgadas ahí. Yo tengo que tener colgadas las imágenes
antes y después del desastre, ¿no? Imágenes tal vez de la entrega de obra, imágenes que tiene mi ATM, que tiene el Instituto Vial, etcétera, ¿no? Y en la parte 2, las características de solución, ¿cómo voy a reparar ahora, ¿no? Siempre teniendo en cuenta las recomendaciones que dan los sectores o las especificaciones técnicas que dan los sectores para cada activo, cada unidad productora. Siguiente, por favor. Mire, por ejemplo, acá dentro de estas consideraciones generales siempre hay que establecer el croquis para identificar el tamaño del OP, la ubicación del activo. Acá esto es una carretera nacional, ¿no? Han hecho acá la descripción, miren, el tramo contractual es el tramo 3, Corral Quemado Rioja, el tramo individualizado es desde el tramo 22, desde Nueva Cajamarca hasta Rioja, es la ruta nacional PE5NB, ¿no? Y el punto donde se va a intervenir es desde la progresiva del kilómetro 431 más 350 hasta el kilómetro 431 más 550. ¿Y cuál es la coordenada? Tiene sus coordenadas. ¿Y cuál es el activo? Un puente, ¿no? Entonces, todo eso, por ejemplo, tenemos que tenerla clara porque es un servicio público que nosotros estamos dando la operación y mantenimiento. Lo conocemos, ya existe, ya están dando el servicio. Siguiente, por favor. Entonces, acá, por ejemplo, las fotografías también ustedes tienen que realizar o tener cuidado, ¿no? Hay que hacer todo un panel fotográfico. Miren, en la mano izquierda están demostrando el ancho o el espesor de las fisuras. Al lado izquierdo, por ejemplo, la socavación que existe en un pilar de un puente, ¿no? Entonces, todo eso hay que demostrarlo, ¿no? Y tiene que estar colgado eso en el panel fotográfico. Siguiente, por favor. Ahora, entonces, el peligro inminente tenemos dos, dos tipos, ¿no? De IOR, las de ampliación marginal de edificación u obra civil o la rehabilitación de infraestructura. Siguiente. Bueno, vamos a la de peligro inminente, voy a ver un ejemplo, una ampliación marginal de edificación u obra. Se trata de una construcción de activos a los ya existentes, pero que no modifican la capacidad de producción. Ojo, peligro inminente. En este caso es el sistema de agua potable, ¿no? En este caso se requiere la incorporación o modificación de elementos estructurales de una edificación ya existente. ¿Cuál es la edificación ya existente? El reservorio. ¿Ya? Está dentro de un EP, chequeo que esté en funcionamiento, sí, está en funcionamiento. En este ejemplo se propone una edificación u obra civil complementaria en un activo que es el muro de protección y el cerco perimétrico. En este caso habían propuesto a un lado, uno de los lados se va a hacer muro y los otros tres un cerco perimétrico, porque se requieren conjuntamente añadir para proteger el activo estratégico que modifica la capacidad de producción. La construcción de cerco perimétrico en el reservorio debe cumplir las normas técnicas del sector o las generales, ¿ya? Ustedes no van a hacer, pues, cercos perimétricos por hacerlos, ¿no? Tienen que cumplir las normas técnicas que ha establecido MINSA, Salud, Vivienda, Agricultura, ¿no? Y, bueno, siempre que estar alineadas a las generales como son, en este caso, el Reglamento Nacional de Edificación al OS 030, ¿ya? ¿Cuál sería la justificación, no? El reservorio, que es un activo estratégico, se encuentra en peligro debido a los efectos de las fuertes lluvias por encontrarse en una ladera de cerro con peligro de deslizamiento y caída de rocas, por lo que podría afectar el servicio en horas sin servicio y o en corte del servicio impactando la brecha de cobertura. Y acá le estoy respondiendo al señor Carlos, que muy insistentemente está consultando de que si se debería o no hacer muro de contención o cerco perimétrico. Si usted tiene la necesidad de proteger ante un peligro, lo podría hacer, pero si no existe la necesidad, han construido tal vez el colegio sin tener este elemento, sin tener este activo estratégico y es una necesidad postergada que usted tal vez pretende ahora construirlo con la emergencia. Si usted estrictamente tiene que cumplir o mitigar un riesgo, ¿ya? Haga esa evaluación y con eso tiene, creo usted, ya su respuesta. Siguiente, por favor.
Entonces, caso de rehabilitación de infraestructura, por ejemplo, acá tenemos, se hace la evaluación de todo este colegio, es un colegio con 10 aulas, en funcionamiento el colegio, se determinó posibles daños por las precipitaciones intensas, serían en dos aulas, pero estas dos aulas, ¿qué activo estratégico está mal? Es el techo aligerado de dos aulas, tiene un peligro de colapso, está declarado el peligro de colapso, ¿ya? Entonces, hago la evaluación y esto podría ser atendido con una inversión de rehabilitación, que es mejorar la infraestructura de protección. En este caso es la cobertura del techo en dos aulas de 10, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La CIOR de post-desastre, ¿no? Lo que básicamente lo que hemos estado comentando se parece mucho a las consideraciones generales, pero acá, ¿cuál es su finalidad? Si yo estoy en un post-desastre, la finalidad de la IOR es rehabilitar o reponer los servicios afectados, los activos afectados por la ocurrencia del desastre mediante una IOR de rehabilitación, de infraestructura, de reposición de equipo. Las intervenciones se aprueban también con formato 7E, registro de inversiones, rehabilitación y reposición antes del inicio de la fase de ejecución. Por ahí preguntaban que está habilitado el 7C. Pues claro, puede estar habilitado el 7C, pero usted tiene que usar tal vez la rehabilitación o la reposición, ¿ya? Hay que delimitar. Ya las CIOR tienen 4 posibilidades. En el 7C tienen las 4, pero ustedes pueden delimitar, ¿no? Simplemente la rehabilitación. Ya hacen el registro, eso en el banco de inversiones que ya está habilitado. El registro y aprobación se realiza dentro de un plazo que comprende la declaratoria de estado de emergencia, dentro de los 60 días. Y acá, nuevamente, ustedes pueden hacerlo con excepcionalmente con un informe de la UEF 30 días posteriores, pero esas ya no podrían postular a fondos si es que van a buscar financiamiento. Si lo van a hacer con sus recursos, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque las de post-desastre se requiere máximo 15 días antes de concluir la declaratoria. Es decir, el día 45 ya deben estar ingresadas todas sus solicitudes. Pero para ello ustedes tienen que tener aprobadas las CIOR post-desastre máximo el día 40, ¿no? De la declaratoria. Entonces también deben ser ejecutadas con un año posterior, máximo un año después de ser aprobado el expediente técnico. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, otra consideración que tenemos, registran 8C, toda la fase de ejecución, no registran 12B, pero sí un registro de seguimiento mensualizado de llevar de emergencia, se cierran con 9, ¿no? La OPMI también en este caso tendrá que informar a la DGPMI cómo se afectaron las metas originalmente establecidas en su programación multianual, no están habilitadas para compra anticipada de terrenos y solución de interferencias. Siguiente, por favor. Bueno, las consideraciones generales es siempre recabar la información del expediente técnico original o del expediente técnico o de liquidación, ¿no? De obra, que siempre tienen ahí o son registrados o están en el archivo de la institución. Siguiente, por favor. Es casi las consideraciones generales de información que anteriormente hemos visto. Entonces, las de post-desastre se dan para reposición y rehabilitación de activos estratégicos, ¿ya? Siguiente, por favor. Vamos a ver, ejemplo de post-desastre, ¿no? Cuando uno ha sufrido daños en uno más activos a consecuencia del impacto, ya daños estructurales, ¿ya? Entonces la UEF, en base a los diagnósticos, evaluaciones y registros previos, el EDAM Perú, que es como le dije, que es la partida de nacimiento, debe determinar el porcentaje de daños dentro de la unidad productora en funcionamiento, ¿ya? Los sectores del gobierno nacional, según sus competencias, definen los criterios o parámetros de límite entre rehabilitación y recuperación. Si no lo han hecho, es el 40%. Ese es el límite, ¿ya? Entonces, siempre se debe verificar la posibilidad de rehabilitación de IOR y versus proyecto de recuperación o la posibilidad de atender con actividades que no forman parte del sistema nacional, que son actividades, ¿no? Si yo simplemente limpio, hago limpieza, pues bueno, con eso ya podría brindar el servicio nuevamente en ese nivel. ¿Para qué complicarse la vida y ir a una IOR o ir a un proyecto de inversión? La idea es reponer el servicio lo más rápido posible, porque estamos en un contexto de emergencia,
¿ya? Entonces, aquí siempre hay que evaluar por cuándo sería, por ejemplo, un proyecto de recuperación. Cuando he perdido la captación totalmente y la fuente de agua ya no es la misma, ya no hay fuente de agua. Tengo que ir a captar 300, 400 metros arriba y eso me obliga a cambiar el trazo de la línea de aducción, ¿no? Y tal vez la ubicación del reservorio. Por ejemplo, yo ahí pensaría ya en un proyecto de inversión. Cuando necesito hacer estudios, las IOR y menos las de emergencia soportan estudios, ¿ya? Cuando ya necesito, por ejemplo, para esa nueva fuente de agua, necesito análisis físico-químico, necesito licencia de aprovechamiento de agua, ¿no? Para agua potable, y eso te van a pedir una evaluación hidrológica. Ya, ahí estás hablando de estudios, eso ya es un proyecto de recuperación del servicio. Pero mientras tanto, yo con algunas actividades como, por ejemplo, el repartir agua en cisterna, podría ir mitigando, ¿ya? O sea, no es que tampoco les digamos no a todo, existen las actividades. Por eso que para pasar a la CIOAR, les recomendaría a todas las UFPI que le den una chequeada a todas las actividades reconocidas en el programa presupuestal 068 y van a encontrar muchas de las soluciones que ustedes están consultando. Siguiente, por favor. Por ejemplo, hago mi evaluación acá en todo este colegio. Es un colegio con 10 aulas, ¿no? Por el sismo ha sido afectado y miren, tiene todo el cerco perimétrico ha colapsado. El cielo raso en 2 aulas también se han visto afectadas y tiene un aula inhabitada de 10, ¿no? Entonces, todas esas, rehabilitar el cerco perimétrico, rehabilitar el cielo raso en 2 aulas y rehabilitar toda un aula de las 10 que tiene correspondería a una IOR de rehabilitación post desastre. Siguiente, por favor. Dentro, tenemos acá otro ejemplo de una carretera, ¿no? Ha sido inundada, luego ya que hago la limpieza, la descolmatación, el bombeo de agua, veo, evalúo el daño, ¿no? Y tengo que evaluar todos los activos estratégicos que tiene, ¿no? La plataforma de la vía, la subrasante, la base, la carpeta asfáltica, la berma, las cunetas, los anillos de decoración, etcétera, etcétera. Todo, ¿no? Los pases de quebrada. Entonces, identificar desde el punto A hasta el punto B, o sea, de toda la carretera, qué activos están bien, están en condiciones regulares y cuáles están en condiciones críticas a consecuencia de la lluvia, ¿no? Entonces, a esas, siempre y cuando sea menos del 40%, podría pretender yo hacer una IOR, ¿no? Acá más o menos se habla, por ejemplo, de la longitud de la vía. Pero, por ejemplo, si yo estoy hablando de que propongo más o menos una inversión que está al 30%, podría yo evaluar también el costo, ¿ya? Del costo original. También podría evaluarse a través del tamaño y la magnitud que nos costó, ¿no? Porque hay tramos que pueden ser mucho más caros y que se han convertido en de muy alto riesgo no mitigable y donde, por ejemplo, necesitan ustedes cambiar el trazo de la vía, pero ustedes lo pretenden llevar por un IOR, ahí no correspondería. Eso sería un proyecto de recuperación del servicio. Tengan mucho cuidado cuando ya hay una declaratoria de muy alto riesgo no mitigable o hay una falla geológica, en este caso grande, de bastante proporción, siempre hay que requerir una opinión del INGEMET, ¿no? Para ver esos detalles y si es declarado de muy alto riesgo mitigable, ya no debería invertirse ahí, debería buscarse un trazo y para cambiar de trazo una vía sería a través de un proyecto de recuperación del servicio. Siguiente, por favor. Entonces, acá también tenemos un sistema de agua para riego, ¿no? Dicen que del diagnóstico realizado en campo, un informe y de los registros previos en el EDAM Perú, se determinó 300 metros de canal rectangular afectados de los 7.500 de longitud, además de 2 activos, tomas laterales que han sido, como se ven en la foto a la izquierda, han sido socavados y están hasta volteados, ¿no? La UEF concluye que la intervención corresponde a una IVAR de rehabilitación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos el sector salud en la información registrada, ¿no? Miren, estas fotografías, vamos a ver los errores, ¿ya? Clásicos que existen o que pretenden a veces, muchas veces, sacarle la vuelta
a la inversión pública y agregar situaciones que no corresponden y que van a tener luego tal vez observaciones o informes de su órgano de control interno de Contraloría. Mire, presentan este tipo de fotografías. La de la parte superior no sabemos si es el techo, si es una división, si es un muro, una pared. Evidentemente se ve que hay agua, ha habido agua, presencia de agua desde hace mucho tiempo, por eso está, hay moho, ¿no? Hay ahí una especie de sarro, que eso no se ha formado de un día para otro. Entonces, ¿cuál es la observación? No se detalla y describe los equipos, no sabemos de qué se trata, sin código patrimonial, así como la infraestructura afectada. Las fotografías no guardan relación con la descripción, no guardaban, no decían que había colapsado todo una poste de salud, pero presentaban solo esa foto, ¿no? Cuando uno vamos a verificar a campo, pues era solo una división de pared y era un contraplacado que, bueno, tenían una gota, una gotera ahí que no habían puesto, si era tan simple de cambiar tal vez la calamina y todo estaba normal, pero bueno, pretendían hacer pasar como que había un colapso de todo el ambiente, ¿ya? Eso no pueden hacer, cuidado ahí. ¿Cuál es la recomendación? Presentar el inventario de los bienes y equipos del centro de salud. Registrar la descripción de las condiciones de los servicios, bienes y equipos antes y después. Demostrar la necesidad de reposición. Antes estaba bueno, en diciembre estuvo bueno, pero con las lluvias se inundó y quedó mal, ¿no? Quedó mal, lo demuestro, porque ahí están las fotos de que ya no se puede. Hay un informe del encargado de la posta de salud que me dice que ya no sirve ese equipo. Iniciar la baja de los equipos afectados, claro, si ya se malogró, ya hay que comenzar la baja, ¿no? ¿Y esto quién lo hace? Esto lo hacen las DIRESAs, señores, ¿ya? Así que, en primer lugar, en este caso de servicios, hay que tocarle la puerta o hay que trabajar de la mano con ellas. Si es que ellas ya no van a intervenir, podrían celebrar un convenio, ¿no? Se debe presentar las fotografías de los activos de las UPs dañados y no dañados. ¿Cómo quedó la unidad productora después de esta inundación? Ahora, se le solicita siempre un croquis. Miren en la parte izquierda inferior, ese es el croquis que presenta una imagen de muy baja resolución. No sabemos dónde está ubicado, no sabemos si existe ahí o no una posta médica. Podemos decir, afirmar nada, ¿no? No se registra ¿cuál es la observación? No se registra un croquis de la UP con la ubicación de los activos, el área total y el área dañada, ¿no? No registra el saneamiento físico legal del predio. Siempre se solicita porque en servicios como salud, educación ya se tiene un saneamiento físico legal y eso nos puede dar o dar la tranquilidad de que el servicio esté emplazado en algún lugar y que está formalizado, ¿ya? Muchas veces hemos encontrado también servicios que no existen. Tenga mucho cuidado con ello, ¿ya? ¿Cuál es la recomendación? Registrar un croquis de toda la UP con la ubicación y área de los activos afectados. Debe estar alineado los registros, ¿no? Del SIMPAD con el Banco de Inversiones. Yo desde el SIMPAD ya sé qué colegio, qué nombre tiene, dónde está ubicado, ¿no? ¿Cuál es el área total del colegio? ¿Cuál ha sido el área afectada? ¿O qué activo? A veces los SIMPAD los hacemos con información tan básica, solo ponemos 2 colegios, 3 colegios. No, hay que darle un poquito más de detalle que eso nos va a servir de respaldo a la necesidad de activar una IOAP. Siguiente, por favor. Seguimos en salud. Mire, presentaban acá en la parte derecha superior una ambulancia, como ustedes verán, está muy deteriorada, ya está oxidada, tiene vegetación dentro de las llantas y dentro del motor, incluso no tenía ya ni motor, ni piezas, nada, ni vidrios. Es un modelo del 90, debe ser, ¿no? Una ambulancia rural. Bueno, pretendían pasarla como que había sido afectada por las lluvias, ¿ya? ¿Cuál es la observación? Se registra un vehículo sin placa y sin código. De las fotografías se aprecia que tiene un deterioro considerable y presenta una inoperatividad antigua. No demuestran el origen de la inoperatividad a consecuencia de las precipitaciones pluviales. Mucho cuidado ahí, ¿ya? ¿Qué activo pretendían reponerlo? Y una consecuencia. Puede darse el caso, ¿no? Puede darse el caso. Y de que se lleve el Guayco una ambulancia, pero tendrán los registros, ¿no? La denuncia, habrá un reporte periodístico, habrá un reporte también del encargado de la operación y mantenimiento que perdió esa unidad, ¿no? Entonces, si tiene ese caso de corresponder, se debería registrar los códigos y o información registral del vehículo, sustentar el hecho generador de la inoperatividad vinculada al desastre. El activo nuevo debe tener las especificaciones técnicas actuales establecidas por el MINSA. Y acá, por ejemplo, pretendían
sacar esta ambulancia, reponer esta ambulancia con especificaciones técnicas del 2010 que estaban desactualizadas, ¿no? En la parte inferior izquierda podemos ver ahí un mueble que está, ha perdido su relleno, está reventado el forro y pretendían sacarlo también por un IOR. Esto no es un IOR, ¿ya? ¿Qué nos dice la observación? Incluye la adquisición de activos considerados no estratégicos por el MINSA. Se debe revisar los activos reconocidos por el nivel de servicio. MINSA ha hecho un trabajo bastante profundo en los activos que tiene por nivel de servicio ya reconocido. Yo les preguntaría, si este mueble está ahí o sacamos de la posta, ¿ustedes creen que va a dejar las personas de atenderse en la posta? No, ¿verdad? Si sacamos el mueble, ¿van a dejar de llegar los niños o no se va a poder atender a los niños en el CRE? No, ¿verdad? Entonces, estos no son activos estratégicos, de esto no depende el servicio, ¿ya? Pero no se pongan tristes que para esto también hay una solución. Las IOR en general y de emergencia responden a intervenciones puntuales sobre activos estratégicos dañados, ¿ya? Afectados. No se deben incluir acciones que corresponden al mantenimiento del OP. Entonces, ¿qué debería hacer acá la posta de salud? Pues priorizar, ¿no? Tienen recursos para el mantenimiento, ahí no es más que cambiar el relleno y volver a tapizarlo y tienen nuevamente su activo en condiciones adecuadas, ¿no? Se recomienda tener la opinión favorable de la entidad a cargo de la operación y mantenimiento del UP, en este caso de la direza, si es que ellos no podrían atender cuando haya una afectación, ¿no? Siguiente, por favor. En sectores, mire, acá presentan estas fotografías, no sabemos de qué se trata, en la parte superior vemos ahí un ambiente, ¿no? Tiene calaminas, tiene un techo, parece de madera rolliza, y abajo la puerta de lo que al parecer es la dirección. Vamos a ver las observaciones, el panel fotográfico no se encuentra referenciado de acuerdo al croquis, no sabemos qué ambiente se trata ese, ¿no? Si es un aula de primero, de segundo, de cuarto, de quinto grado, si es la dirección, no demuestra el tamaño del OP, hay que demostrar el tamaño del OP también, ¿no? Todas las aulas, ¿no? Una fotito de arriba, hacia abajo, de frente, de costado, ¿no? Y sobre todo donde hay afectación. ¿Cuál es la recomendación? Se debe demostrar la afectación en la escuela por la ocurrencia del sismo, o en este caso ustedes por la ocurrencia de la lluvia. Las imágenes registradas deberán ayudar a sustentar el daño, ¿no? Así como su ubicación dentro del UP. ¿Dónde está ubicada la parte dañada? Dentro de toda mi UP. ¿Dónde? ¿No? Al extremo derecho, el centro. ¿De qué se trata? Tengo que hacerlo. En la segunda observación dice, no se demuestra el impacto del sismo en los activos y ambientes del centro educativo. Era un sismo muy fuerte, miren, y ahí no se demostraba nada. Bueno, a pesar que la foto es media cortada, pero viendo esas fisuras no correspondían a un daño estructural. ¿Ya? Vamos acá a ver un casito, una recomendación. La rehabilitación de ambientes debe proponerse en los cuales se demuestre el colapso riesgo. Miren, a pesar que no cumplía con las condiciones, pero no estaba colapsado. Cuando va el órgano de control interno, encontró que no estaba colapsado. ¿Ya? ¿Qué es lo que pretendían en la IOR? Habían incluido pintura, puertas, cambiar la cerradura de la puerta de la dirección, ya dejar el candado y pasar a una chapa, ¿no? Todas esas corresponden a mantenimiento de la unidad productora. Ya hay un presupuesto que se les designa por centro educativo y hay una coordinación entre el UGEL y el director. Entonces, esto no es una IOR, menos una IOR de emergencia. Ya, tengan mucho cuidado. Siguiente, por favor. Es el mismo caso del colegio, miren, ese era el croquis que colocaba, no demostraba nada, el croquis está ahí en la parte derecha, en la parte superior. Bueno, ¿y qué es lo que encontramos, no? O sea, como era un centro educativo que no tenía o no guardaba la adecuación para brindar el servicio, sospechamos de que debe haber un proyecto de mejoramiento. Y sí, bingo, sí tenía. Tenía el proyecto de inversión con el código 2341553, el cual intervenía en la misma institución educativa y consideraba reponer todas las aulas. No presentaba devengado, pero sí estaba viable. Por lo que se recomienda a la entidad verificar la duplicidad y desactivar la inversión con la solución menos eficiente. ¿Cuál es la recomendación en estos casos? Previo al registro de la IOR de emergencia, se debe verificar
los proyectos o IOR que intervienen en esta UP, que fue afectada, para evitar duplicidad y fraccionamiento. Es importante tener la opinión favorable de la entidad a cargo de la operación y mantenimiento del servicio. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces tienen necesidades postergadas y que ya han sido identificadas en un proyecto de mejoramiento, de ampliación del servicio, pero que aprovechando la emergencia la agregan en la IOR. Ahí hay que evaluar cuál es la inversión menos eficiente y siempre menos eficiente va a ser una IOR de emergencia, porque ya tiene, por ejemplo, como consideración que solo ingresa al 40%, pero siempre y cuando la regla es que haya sido afectado, ¿no? Si no se ha sido afectado, correspondería avanzar con el proyecto de inversión que mejora ya integralmente todo este servicio educativo. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, dicen, no, pero va a demorar mucho, pero claro que tienes otra opción. Tienes dentro de las actividades la instalación y el traslado de aulas prefabricadas, ¿no? Que te puedes brindar el PRONIET. Cuando tú declaras en colapso y hay una necesidad de dar continuidad al servicio, PRONIET tiene estas aulas prefabricadas un stock. Lo único que hay que hacer es que hay que requerirlos a través de la Dirección Regional de Educación, de su oficina de defensa civil, siempre y cuando tenga un informe, pues un EDAN, un informe de el colapso. Entonces con eso le pueden dar continuidad al servicio mientras avanzan con su proyecto de mejoramiento. Y hemos encontrado también muchos proyectos de educación que estaban financiados en PRONIET, pero que les duplicaban haciéndole IOARs de emergencia, ¿no? Tengan cuidado ahí también porque van a tener luego problemas con el financiamiento. En la foto del lado izquierdo inferior, vemos pues que no guardaba las consideraciones técnicas, era un techo de madera rolliza, ¿no? ¿Cuál es la observación? De acuerdo a los registros, se propone reconstruir 2 aulas en una institución educativa que funcionaba con 3. Ahí estamos ya en el 67%, ¿no? La IOR está por encima del 40%, ya no era una IOR, ¿no? La información registrada demuestra que la edificación fue ejecutada sin especificaciones técnicas, sí, o sea, cuando ustedes encuentren un proyecto que no tiene las especificaciones técnicas, siempre revisen porque debe tener un mejoramiento detrás, una ampliación detrás, ¿ya? ¿Cuál es la recomendación? En ese sentido corresponde desactivar la IOR y elaborar un proyecto de mejoramiento del servicio o continuar con el que ya existía, ¿no? Asimismo, se debe sustentar la demanda para tener 15 niños como mínimo. Aquí esta es una regla de educación. Se encontró también que en este centro educativo solo había 13 niños, por eso tenía solo 3 aulas, ¿ya? Porque en una aula funcionaba primero y segundo, en la otra tercero y cuarto, y en la otra quinto y sexto. Y solo tenía 13 niños. De ahí hay que tener cuidado porque es una regla de educación. Habría que cerrar esta escuela y llevar a los niños a los centros educativos más cercanos, así como los docentes reasignarlos en esto, ¿no? Se recomienda solicitar módulos prefabricados al sector para darle continuidad al servicio mientras continúan haciendo el expediente técnico o la ejecución de este mejoramiento. Siguiente, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, en el sector agricultura, este es un canal de riego, miren, de sección trapezoidal, de concreto, ¿no? Se ve deteriorado el concreto, ¿no? Está oscuro, eso quiere decir que es antiguo, ¿no? Pero el servicio se mantuvo, miren, soportó esto a un deslizamiento enorme, un deslizamiento masivo. ¿Cuál es la observación? El canal presenta un deterioro por antigüedad. No identifican las condiciones actuales del servicio, así como la autorización vigente de uso de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que identificar, ¿no? ¿Cuál es la licencia? Tiene esto un canal que tiene una licencia de 80 litros, da a 100 usuarios, que tiene 200 hectáreas. ¿Cuál es el croquis de esto? ¿Dónde está ubicado, no? ¿Tiene reconocimiento del comité de usuarios? ¿No lo tiene? ¿Es formal o no es formal este canal? Entonces hay que evaluar eso. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hay que también evaluar con ese croquis. Ya puedo decir que de las 10 kilómetros de red de riego, ha afectado solo 100 metros, 200 metros, ¿no? Por lo tanto, yo podría intervenir con una IOR o tal vez con una actividad, ¿no? Vamos a ver ese casito ahí. Deberá describir la situación antes y después del sismo. Ustedes antes y después de la lluvia, ya incluyendo la red principal, secundaria y los laterales del riego. Se evidencia en la segunda imagen, en el lado izquierdo, en la parte inferior, dice, se evidencia la necesidad de limpieza y movimiento de tierras, que esto ya me da una idea que son actividades, y eso está dentro del programa presupuestal 060.
Se recomienda cerrar la IOR de emergencia para plantear la solución a través de actividades de acuerdo al programa presupuestal 068. Y miren, la misma población hizo jornadas, hizo la limpieza y no había una necesidad de hacer una IOR, ¿ya? Y se mantuvo, se repuso el servicio, solo una actividad de limpieza. Siguiente, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, en el lado izquierdo, en las dos fotografías, es una carretera, ¿no? Que se ha visto afectada, ha habido un deslizamiento en la fotografía de la parte superior, del talud superior, para la redundancia, que ha afectado la parte de la cuneta. Y en la inferior vemos que hay una especie de retación más una crecida de vegetación bastante considerable, ¿no? Que posiblemente sea la que está evitando el paso del agua drenada por la cuneta y que está yendo a la superficie de rodadura como se ve en la imagen inferior. ¿Cuál es la observación? De los daños evidenciados no se demuestra la afectación de activos estratégicos en la primera, porque la carpeta de rodadura está bien, la cuneta es de tierra, esa se puede reconformar luego con actividades, ¿no? Se evidencia, sí, la necesidad de limpieza y mantenimiento. Y ahí ustedes van a tener que ver siempre el mantenimiento periódico y rutinario que tienen las vías, ¿no? Sobre todo las vías vecinales y que son de tierra. Eso con operación y mantenimiento puedo reponer el servicio a ese nivel. ¿Ya? ¿Cuál es la recomendación? Se recomienda atender a través de actividades, ubicar la vía dentro del inventario vial, así como el nivel de servicio. Aquí hay que se debería demostrar un croquis de toda la vía con un punto de inicio y un punto final. Aquí hay que tener mucho cuidado porque las vías tienen distintos niveles. Hay vías de categoría nacional, hay departamental y están las vecinales. Las vecinales sí son de competencia exclusiva de los gobiernos locales, las departamentales del gobierno regional y las vías nacionales de Provías Nacional o descentralizado. Y en este caso, vamos a la observación 2. No se demuestra el daño por ocurrencia del sismo porque la crecida de vegetación no lo genera el sismo, ¿no? De un momento a otro, hoy día hay un sismo y mañana voy a estar lleno de vegetación. Eso es falta de operación y mantenimiento, ¿no? Se trata de una vía nacional con mantenimiento concesionado. Se trataba de hay que tener mucho cuidado y acá la municipalidad pretendía intervenir en esto. Por tratarse de una vía nacional no corresponde la intervención a un gobierno local o regional. Debe coordinar con la entidad nacional a cargo y se recomienda evaluar la desactivación de la IOR, ¿ya? Porque no le correspondía por el nivel de servicio. Lo que sí pueden hacer es registrar el SIMPAD y elevarlo, ¿no? Siguiente, por favor. Acá en el saneamiento, esto también era posismo, miren, era una captación de ladera, de galería de ladera, una galería subterránea. Ahí vemos la caseta en la parte superior, superficial, y debajo vemos la fotografía de la galería hacia adentro, donde se captaba el agua. ¿Ya? ¿Cuál es la observación? En los registros no precisa y sustenta las características y o condiciones de la infraestructura, solo había la foto, ¿no? Donde decía de qué haz se trataba, cuál es el tamaño de la haz. ¿No? No describía los materiales como el dimensionamiento, el diámetro, el caudal, entre otros. Podría atenderse con actividades de limpieza y mantenimiento, claro, porque miren, hay agua negada, pues eso con una escoba lo barremos, ya está, volvemos a darle una mano de pintura y podemos desquinchar un poquito esa parte, ese talud superior que está por ahí medio propenso a caer, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Se recomienda describir las características del servicio y sus activos antes y después del evento sísmico. Se debe considerar la atención con actividades de emergencia. Se debe describir todos los activos del UP, dañados y no dañados. ¿Qué es lo que pasó acá? Ellos decían que habían colapsado, ¿ya? Llegó el órgano de control interno y esto no estaba colapsado. Entonces no habían demostrado la ocurrencia del sismo. No precisaron la evaluación de todos los activos del UP, porque si bien es cierto, ellos lo que pretendían era ampliar la galería, pero se habían olvidado de lo demás, ¿no? Y encontraron que habían laterales en la parte final que sí se habían afectado por el sismo, o sea, encima estaba mal enfocada la IVA, ¿ya? ¿Y qué es lo que encontraron también? Que era que ¿por qué pretendían intervenir en la captación? Porque ya le faltaba agua. Entonces eso al toque a la UEF, a nosotros también nos alertó de que debe tener proyectos de mejoramiento y sí tenía 3 códigos de inversión, uno por el gobierno distrital, otro por el provincial y otro por el nacional. Imagínense, y en ese que pretendían ampliar el servicio con una ayuda de emergencia. Entonces,
¿Cuál es la recomendación? La evaluación debe ser siempre de manera integral, ya que considerando un evento sísmico se puede tener, o un lluvioso, ¿no? Se pueden tener daños en todos los activos, ya más aún si son redes que van enterradas, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado y que, bueno, no hayan sido considerados. Hay que evaluar todo, sobre todo en este tipo de servicios, ¿ya? Se debe revisar la duplicidad y o fraccionamiento con otras intervenciones, buscar siempre la intervención más eficiente y más eficaz. ¿Y cuál es la más eficiente y más eficaz? Los proyectos. ¿Y acá qué es lo que necesitaba? Solo limpiar el agua, volver a darle una mano de pintura y desquinchar ese, ¿no? Más no. Y el servicio estaba bien, estaba intacto, no había sido dañado, no había decrecido por el evento sísmico. O en muchos casos, podemos decir, no había decrecido por la lluvia. Siguiente, por favor. Vamos a ver acá las ejecuciones de la decisión. Ahora, esto es algo que siempre se discute entre UF y UEI. Siguiente. Mire, se aprueban las COR, tanto las de emergencia como las de normales, se aprueban por la UEF. Ustedes registran el formato 7C o el formato 7D o el 7E y una vez que acaban el registro ya están aprobados automáticamente, ¿ya? A partir de ahí ya ingresan al formato 8C, que son los registros en la fase de ejecución. Y tienen dos grandes hitos. La sección B, que es el expediente técnico, y ahí van a volcar todos los resultados del expediente técnico, y la sección C, que son todas las modificaciones que se dan al momento de la ejecución física. Tanto de la sección B como de la sección C son responsables la UEI. La UEF solo se queda en el registro y aprobación. No registra consistencia o tampoco habría que solicitarle consistencia o habría que solicitarle opinión del resultado del expediente técnico a la UEF. ¿Por qué? Porque es un servicio que ya ha sido evaluado, que ya tuvo una viabilidad y que fue ejecutado en el marco. Entonces tiene una oferta instalada y una demanda atendida. Entonces no habría por qué preguntarle a la unidad formuladora, ¿ya? Y bueno, lo que voy a proponer justamente con la IVAR es mantener esa oferta instalada, ¿ya? Entonces, las ejecuciones, hay que tener mucho cuidado. Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones se registran antes de ser ejecutadas. Y acá, haciendo una concatenación con la ley de contrataciones y su reglamento, nos dice también que toda modificación debe ser aprobada antes para luego ser ejecutada. Entonces, en el caso de una modificación, como regla general para todas las inversiones, para todos, tanto proyectos como para llevar, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Cualquier modificación de plazo, de presupuesto, o etcétera, o un adicional, lo primero que hay que hacer es aprobarlo vía resolutiva. Luego de eso hay que registrarlo en el 8C y luego de eso se ejecuta, ¿ya? Tengan mucho cuidado en eso. Y esto es responsabilidad de la UEI. Siguiente, por favor. Entonces, les había dicho que las COR de emergencia registran todo el seguimiento mensualizado, ¿no? Tienen un seguimiento especial. Entonces, a eso lo van a encontrar los amigos que tienen a cargo la UEI. Entran con su clave y su usuario y vale, se les va a salir esta pantalla, van al lado izquierdo y despliegan donde dice seguimiento, pican ahí a la flecha vertical, se les va a desplegar estos dos cajones donde van a encontrar registro a la ejecución de IVAR de emergencia. Pican allí y les va a salir toda la lista de inversiones de emergencia que tengan. Para luego van a picar en la flecha blanca dentro del cuadro verde, la cual les va a habilitar el registro mensualizado de esta CIOAR, ¿no? Básicamente donde van a registrar el avance físico versus el financiero. Siguiente, por favor. Y siempre también actualizando la fecha de entrega de la obra, la fecha de finalización. Siguiente, por favor. En el 8C, en la parte de institucionalidad también no se preocupen porque la parte 8C y la parte de la parte del formato 8C, la parte B y la parte C, jalan automáticamente o jalan por default la información de la institucionalidad y la información del servicio que ha sido registrado en el formato 7E, ¿ya? Así que por ahí, cuando ustedes pretendan cambiar la institucionalidad o pretendan cambiar el servicio, no correspondería. Y acá hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Por ejemplo, si yo
voy a hacer una IOR de rehabilitación de un aula que fue inundada y que ha quedado colapsada y tengo el informe del INDECI regional que está colapsada, entonces voy a hacer la IOR. ¿Cuál sería la función que cumple? ¿Cuál es el servicio? Pues toda la parte de la cadena funcional la va a asumir del servicio de educación. Si yo necesito un muro de contención en ese reservorio de agua potable, porque he demostrado que hay caídas de rocas sobre el reservorio y me pueden crear fisuras o perder el reservorio, coloco ahí registro mi IOAR, pero ¿cuál va a ser la función que va a adquirir esta IOAR de muro? Justamente la del servicio de agua potable, donde brinda protección, ¿ya? Tenga mucho cuidado en eso. Y la institucionalidad también, ¿no? Si corresponde a educación, va a tener un responsable y va a trasladarse, ¿no? Generalmente la institucionalidad, vuelvo a repetir, en salud y en educación las tienen las competencias el gobierno regional, ¿ya? Las DIRESAS. Siguiente, las direcciones. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, dentro del formato 8C, la parte B, acá como ven, es lo que va a jalar todo de lo que hemos registrado en el 7E por default, ¿ya? Siempre tengan en cuenta acá que los activos, ahí por ejemplo vemos un activo que es el ambiente de administración central, ¿no? Este activo va a ser el que se va a rehabilitar, ¿no? Se va a rehabilitar a través de es decir, una infraestructura. Ya, entonces, si por ahí quieren o pretenden agregar otro activo, tengan cuidado porque eso no se va a poder, es indebido, ¿ya? No se debe agregar otra naturaleza ni cambiar y agregar metas, acciones que no fueron autorizadas en la aprobación de la IOAR. Pero, por ejemplo, puede darse el caso de que exista o mientras estuve haciendo el expediente técnico, se cayó otra parte del muro y necesito reponerlo, rehabilitarlo. Bueno, entonces tendría que cerrar yo el formato 7E que dio origen a esto y con la información que ahora tengo y he recabado, ¿no? Del expediente actualizado, podría hacer un nuevo registro y con eso automáticamente actualizar toda mi intervención de emergencia. Ya podría darse ese caso excepcionalmente siempre y cuando se demuestre que las afectaciones han continuado entre la aprobación de la ficha del formato 7E y la aprobación del expediente técnico. Siguiente, por favor. Bueno, en el formato 7, en la parte C, van a tener que registrar todas las modificaciones que hubieran con el documento que lo aprueba, ¿no? Vía resolutiva o tal vez con la resolución, vía resolutiva firmada por el responsable del pie o el alcalde o el gobernador o al que haya sido delegado en el siguiente nivel o instancia. Puede ser el gerente municipal o el gerente general en caso del gobierno regional, siempre y cuando haya sido delegado, repito. Eso para que quede claro. Entonces, siempre que haya modificaciones del cronograma, del presupuesto o de la memoria descriptiva, o se amplíe el plazo sin afectar el presupuesto, o se inicie o se paralice la obra porque continúan las lluvias, pues bueno, tienen que registrar acá y como verán ahí tienes el activo estratégico, siempre, en este caso solo está habilitado para uno, se registra la modalidad, la fecha de inicio y la fecha de fin, ¿no? Si voy a ampliar el plazo, la fecha de inicio ya la tengo ahí fijada, pero la fecha de fin la voy a actualizar. Y también la fecha de operación y mantenimiento es cuando yo estimo que voy a entregar la obra. Todas las IOR realizan expediente técnico y por consecuencia ejecutan obras. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bueno, creo que por ahí nos vamos quedando. Hay algunas preguntas de parte del público. Doy pase a Francis y quedo atento para responderlas. Muchas gracias por su atención y estamos hasta para la siguiente. Creo que también en la siguiente diapositiva van a encontrar los correos de contacto para que ustedes, si tuvieran alguna consulta adicional, podamos atenderla. Muchas gracias. Hasta pronto. Agradecemos a Mijailo Veneros por la exposición brindada. Vamos a continuar con el bloque de preguntas. Lo primero que responde una IOR, sobre todo de emergencias, es a mitigar o a rehabilitar. Si es que no existió, hay un peligro, yo me preguntaría, ¿hay un riesgo de colapso? ¿No? Y sobre eso sería idóneo, porque muchas veces hemos visto que están en zonas muy seguras y que
simplemente ejecutan obras de cerco perimétrico por ejecutarlas, ¿no? Hemos visto cercos perimétricos detrás de un muro, entonces, y detrás de toda, o sea, le están poniendo doble. Por ahí, bueno, no conozco yo la zona donde pretenden hacer, no conozco el activo, me gustaría ver más fotografías, pero lo principal es eso, ¿no? Se rehabilita lo que existió y se repuso. Y se puede ampliar marginalmente con una infraestructura siempre y cuando exista la necesidad de protegerse ante un riesgo o peligro inminente. Hay que demostrarlo. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es, si en una IOR aprobada no se consideran los componentes como muros de contención o cerco perimétrico, ¿el expediente técnico puede excluir estos? Creo que ya he hecho la pregunta, he respondido a la pregunta, Francis, anteriormente. Esa sería la respuesta. Listo. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿se puede considerar una opción de mobiliario y de equipos? Siempre y cuando se demuestre que se han dañado, ¿no? Y estuvieron y formaron parte del inventario y ahora por la afectación se han dado de baja. Entonces, en el marco de la emergencia, demuestro con fotografías de que existió, se dañó y bueno, voy a reponer este mobiliario dañado que está comenzando a ser de baja y que se ha demostrado que se ha perdido por la inundación, por las lluvias, ¿no? Y bueno, si es mobiliario de educación, tendrá que tener la opinión de la UGEL y el inicio de dado de baja a través de la Dirección Regional de Educación y del responsable, que en este caso será el director, ¿no? Muchas gracias, Francis. Gracias, Mijailo. La siguiente pregunta es, en el marco del estado de emergencia se piensa intervenir mediante una IOR, por lo que la consulta es, las IOR que se formulan en el marco de la emergencia deben contener obligatoriamente en su cadena programática el programa presupuestal 0068, reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastre, o pueden estar en cualquier programa presupuestal o categoría. No, tendrían que estar en el programa presupuestal 068 todas las IOR de emergencia, porque justamente estás atendiéndolas en el marco de una emergencia. Sí, tendría que tener esa cadena programática. Si es que ustedes pasan, ¿no? Las tienen en otras cadenas programáticas el recurso, pero hay que pasarla al 068. Siempre hay que vincular este tipo de atenciones a ello. Gracias, Francis. Gracias, Mijailo. La siguiente pregunta es, ¿cómo identificar si solo se presenta una actividad o una IOR? ¿Se toma en cuenta la magnitud del daño o el costo? No, nunca es el costo, señores. Acá puede una IOR costarte eh, poco o puede costarte mucho. Eso responde a atender justamente tu necesidad que viene de la emergencia. Les pongo un ejemplo, ¿no? Si ustedes han financiado a su hijo que construya su casa de 3 pisos y en el último ha hecho su techo, pero ha colapsado el techo, ¿no? Ustedes le financiaron el techo y le financiaron con 10.000 soles, eso es lo que le costó hacer el techo. Pero ahora viene su hijo y les dice, no, necesito 100.000 soles para reponer ese techo. ¿Y por qué le tendría que dar 100.000, no? Si les costó 10, bueno, ya han subido los precios, tal vez 15. Pero él les dice, no, es que voy a rehabilitar el tercero. Van, ustedes verifican y el tercer piso está bien. No, ese es el segundo. Van y verifican, el segundo está bien. Solo exclusivamente necesitaba reponer el techo del último piso. Entonces, lo que le correspondería, ¿qué es lo que debería registrar el hijo como UF? Solo los 15.000 soles, ¿verdad? Porque está colapsado sobre el techo, lo demás está bien. Entonces, ahora, la diferenciación entre actividades que llevar, lo primero que les recomendaría es que revisen toda la lista de actividades que están en el programa presupuestal 068. Si no, no vamos a poder delimitar. En el programa, les adelanto que en el programa presupuestal 068 hay movimiento de tierras. Entonces, con movimiento de tierras yo puedo dar soluciones de aperturas a muchas trochas, sobre todo, porque el nivel de servicio está sobre una rodadura afirmada, nada más, ¿no? Las cunetas son de tierra. Y eso con maquinaria o con personal obrero, puedo volver a darle
a conformar esas cunetas y a retirar toda la tierra o los escombros que han caído y vuelvo a tener mi servicio sin necesidad de ir a una IOR. Cuando tengo un activo estratégico dañado, esa es la primera alerta. ¿Ya? La primera alerta es cuando tengo un activo estratégico dañado. Y olvídense de que si es por costo, si es por techo de presupuesto, si es por cantidad, si es por 100.000 soles, si es por... No, eso no existe. Lo primero que ustedes tienen que hacer es atender y luego cuantifican. Pero cuando ya tienen un activo estratégico dañado con serios daños, ahí ya podrían ser atendidos con una IVAR de emergencia. Pero revisen siempre también todas las actividades que están en el programa presupuestal 068. Gracias. Gracias, Mijaila. La siguiente pregunta es: ¿como una ejecutora debo revisar los expedientes originales o elaboro el expediente técnico de acuerdo a lo considerado en la IOR aprobada? No, lo primero que hay que revisar es cómo estuvo las especificaciones técnicas en su momento, ¿no? Eso me puede marcar a mí de que tal vez estuvo mal ejecutado o fue hecho con especificaciones técnicas pasadas, ¿no? Y ahora, más que eso, lo que debería revisar es cuáles son las normas técnicas que me ha dado ahora educación, cuáles son las normas técnicas que me ha dado ahora salud, cuáles son las normas técnicas que me ha dado vivienda para ese servicio de agua potable, para ese servicio de postas de salud. ¿Ya? Hay que verificar ello siempre, ¿ya? Gracias, Franza. Gracias, Mijaila. La siguiente pregunta es: si la ubicación de la unidad productora en una zona donde podría ser afectada nuevamente, ¿corresponde intervenir por emergencia o debería formularse un proyecto de inversión? Mire, si está en un peligro inminente y la declaran como una zona de muy alto riesgo no mitigable, ya no podríamos invertir en esa zona. ¿Por qué? Porque la solución que le des va a volver a perderse, va a volver a activarse. Sobre todo esto en las fallas geológicas, ¿ya? Tengan mucho cuidado ahí, porque ya si es una falla geológica deberíamos pensar en reubicar el servicio, ¿ya? Cuando se va a reubicar el servicio, eso es un proyecto de recuperación del servicio. No hay vuelta que darle porque necesitas nuevos estudios, ¿no? Sobre todo también en el caso de los puentes, cuando han sido superados por altura, ¿no? La luz ha sido superada por altura o por ancho, ya, y debemos pensar en un proyecto de recuperación del servicio porque necesito nuevos estudios hidrológicos, hidráulicos, un nuevo emplazamiento, tal vez estaba mal emplazado, mal ubicado, o necesito otro tipo de tecnología. Entonces ahí es un proyecto de inversión. Muchas gracias. Gracias, Mijaila. La segunda pregunta es: ¿cuál es la fecha de vencimiento de registro de IOR aprobada? Sí, una IOR máximo tiene para todas, tanto de emergencia como IOR normales, es un año. Entonces, una vez que le he registrado, tengo un año nada más que tiene de vigencia. Luego de eso ya deberían cerrarla, ¿ya? Si no han iniciado expediente técnico, hay que cerrarlas. Más si son de emergencia, porque la emergencia es cambiante, ¿no? El siguiente año, si no he atendido esa infraestructura, el daño debe ser otro, ¿no? Entonces, debería cerrar. Gracias. Gracias, Mijaila. La siguiente pregunta es: en el caso de los gobiernos regionales, las obras de saneamiento que no son competencia regional requieren de convenios con el municipio a cargo o la EPS, esos procedimientos igual hay que realizarlos. ¿Qué pasa cuando hay una confrontación institucional y luego se aduce que el gobierno regional no intervino? Bueno, para comenzar, el gobierno regional no tiene competencia dentro del servicio de salud, ¿no? Si tienen celebrado un convenio, bueno, tendrán, los convenios del Invierte son estrictamente celebrados para tal o cual proyecto de inversión, para tal o cual código, ¿no? Si no interviene, pues lo primero que hay que votar es el gobierno distrital, que está dentro de ese servicio o que tiene esa competencia directa y es el que da la operación y mantenimiento de ese servicio de agua potable. Seguidamente viene la municipalidad provincial.
¿Por qué se preocupa o por qué lo acusarían al gobierno regional de inacción? ¿No? Y lo otro es que luego tienes el gobierno nacional, ¿no? Si existe tanta conflictividad, no sabemos de qué partes, pues, bueno, tendría que intervenir el gobierno nacional. Entonces, por ahí el trabajo tiene que ser siempre articulado. Y como verán, ahí tenemos, si hay mucho conflicto, tenemos 4 niveles que hay que agotar primero antes de echar la culpa o de decir que es tal o cual el responsable, ¿no? Y más aún si estamos en emergencia. La emergencia no nos da tiempo para estar en estos entredichos y lo primero que necesitamos y la gente necesita es que actuemos de manera coordinada. Gracias, Francis. Gracias, Mijaila. La siguiente pregunta es para hacer una IVAR de emergencia se necesita hacer o llenar primero el formato EDAN y luego el formato 7E, o se puede hacer, se puede realizar el registro en el formato 7E. No, lo primero que hay que, o sea, cuando yo ya estoy registrando el formato 7E, ya debo tener el registro EDA, porque el EDA es antes, ¿no? Con eso he cuantificado o han cuantificado cuántos, el COER regional ha cuantificado cuántos centros de salud están dañados, cuántas carreteras, cuántos colegios, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo el EDA, posterior a ello hace una evaluación la UEF, porque el EDA es el primer elemento que debe tener, ¿no? La UEF sale ya alertado por ese EDAM, ya hace su evaluación y puede encontrar tal vez que solo sean con actividades, ¿no? Como por ejemplo les pongo un caso donde se necesitaba solo sacar la cobertura, en este caso era el Eternit, nada más, hacer el reemplazo del Eternit. Y eso se puede comprar con bienes de emergencia y es una actividad dentro del programa 068. No había necesidad de ir a la IOR. Entonces se compró la cobertura, se cambió y ya está, ya ahí quedó. ¿No? Entonces, por ejemplo, eso tendríamos que hacer, pero siempre alertados por un EDAM que es la partida inicial de la necesidad, que hay que delimitarla, ¿no? Puede ser una actividad, puede ser una IOR o un proyecto de recuperación. Eso ya lo delimita la UF cuando sale a campo a hacer la evaluación de los daños. Pero puede salir también conjuntamente. La UF puede salir a hacer la evaluación de los daños y de paso hace el EDAM y de paso también ya encuentra qué fichas o qué servicios necesitan un formato 7, ¿no? Porque ha habido daños en el activo estratégico. Gracias, Francis. Gracias, Mijaila. La siguiente pregunta es, qué criterios se utilizan para determinar el porcentaje de deterioro de la unidad productora? Ah, muy buena pregunta. Mire, tenemos distintos criterios. Les había manifestado, por ejemplo, lo primero es oferta instalada. Ese criterio lo usa, ¿quién lo usa ese criterio? Lo usa educación y lo usa salud. ¿Cuántos ambientes tengo funcionando y que son los que están directamente vinculados al servicio educativo? Tengo un colegio de 20 aulas y ahí solo puedo intervenir hasta cuánto está en el 40%. ¿Cuántos serían? Serían 8. Si yo ya tengo 9, ya estoy por arriba, ¿no? De afectación. Y además, hasta por criterio, ¿no? Por sentido común, que un colegio pierda la mitad de aulas quiere decir que está mal ubicado, que fue mal diseñado, ¿no? Que no cumplió con las especificaciones técnicas. Habría que alertar también de responsabilidad si es un colegio reciente que ha quedado en, en mal estado por una lluvia nada más, ¿no? O por un aniego, no, ya se ha sentado todo, eso tendríamos que evaluarlo, ¿no? Entonces ahí ya necesita otro tipo, es un proyecto tal vez, casi siempre es un proyecto de recuperación del servicio. Ahora, ese es en estos dos. En el caso de agua potable y alcantarillado es el tamaño de la red, ¿ya? Si tienen toda la red, desde la captación hasta el último punto. Si una red de 10 kilómetros, ubico los puntos críticos y la sumatoria de los puntos críticos es 1 kilómetro. Ah, estoy dentro del 10%. Pero a veces es, por ejemplo, reservorio, o sea, esos 10 kilómetros más reservorio, más boca toma. Pueden hacer ustedes una cuantificación y hay que hacer a veces una evaluación proporcional al costo, ¿ya? Entonces, este proyecto de agua potable me costó 10 millones, este que tiene 10 kilómetros, ¿ya? Un ejemplo. Pero rehabilitar la bocatoma, el reservorio y este kilómetro me está costando más de 5 millones. Ya, ahí tienen que tener cuidado, ¿ah? En red es 1 kilómetro.
pero eso me cuesta 5 millones. Ya, yo tengo que tener cuidado ahí, señores de la UEF, porque puede estar generando un sobredimensionamiento. A mí no me debe costar ese kilómetro 5 millones porque toda la obra me costó 10 o 12, ¿ya? Revisen siempre eso. Es importante por ahí medirnos también en materia presupuestal para no excedernos y no caer en sobredimensionamiento. Las carreteras también, por el tamaño del punto de inicio y punto final, ¿no? Cuántos kilómetros tiene y se evalúa. Se evalúa sobre el inventario vial que tiene, ¿no? Tiene 10 pasas de quebrada, 2 de los 10 se necesita rehabilitar. Los otros están bien. Ah, estoy bien ahí en ese punto. Necesito rehabilitar la superficie de rodadura en 1 kilómetro de los 10 que tengo. Ah, muy bien. Pero nivel rasante, subrasante, todo. Porque se ha deteriorado todo. Porque si solo hablamos de rasante, pues eso se puede recuperar con la actividad las actividades de mantenimiento rutinaria o periódica, ¿ya? No habría necesidad de hacerlo con un IOAR, porque ahí estaríamos generando doble gasto. Hago ahorita por la IOAR, pero la rutinaria está programada para julio. ¿Y qué va a hacer la rutinaria si ya lo hemos recuperado? Tengan mucho cuidado. Sobre todo prioricen en vías que no tienen este mantenimiento, ¿ya? Pero donde se ha perdido la rasante, la subrasante, la base. Ahí es donde hay que intervenir, porque ahí sí hay un trabajo un poquito más complejo, ¿no? Que en el otro de tirar la cobertura y pasar el rodillo, que eso es una actividad que puede ser realizada, vuelvo a repetir, con el mantenimiento rutinario o periódico. Gracias, Francis. Gracias, Mijail. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si la unidad formuladora probó componentes que no cumplían lo normado? Esto es, activos que se están considerando, pero que no han sido afectados por la emergencia o no están en colapso. Bueno, lo primero que hay que hacer ahí, eso debe tener un proyecto de mejoramiento del servicio. Definitivamente debe tener un proyecto. La UEF debería revisar si tiene proyectos o otras IOR dentro de que van a intervenir esto. Entonces, si tiene, no debería ser intervenido con una IOR de emergencia, porque ya viene ese peligro desde mucho más antes, ¿no? Acá tiene que estar vinculado directamente al ¿qué estamos? Estamos en periodo lluvioso. Si es que la lluvia va a hacer que colapse, tendría que haber un informe, ¿no? Pero si no, tendría que continuar. Y lo otro es que si existe un proyecto de inversión que está en expediente técnico, pues hay que impulsarlo, hay que priorizarlo para que se mejore integralmente todo el colegio. Y mientras tanto, el servicio se puede ir brindando con estas aulas prefabricadas a solicitud de la Dirección Regional de Educación. Gracias, Francis. Gracias, Mijailo. La siguiente pregunta es, ¿este IOAR se puede aplicar en cualquier mes del año, ya que en la sierra las lluvias son de octubre a marzo? No, la CIOR de emergencia, ¿cuál es el requisito? Tener la declaratoria de estado de emergencia. Entonces, puede ser que lo quiera hacer cualquier tiempo del año, pero si es de emergencia, tiene que estar enmarcado dentro de la emergencia. Pero eso no exime o no me obstruye, no me impide que yo haga IOR normales. Si yo necesito rehabilitar algo, lo puedo hacer cualquier momento con el 7C, formato 7C. Si necesito hacer ampliación marginal en julio, en agosto, lo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque demuestro que existe la necesidad de que tengas un muro. Ya más allá, se me venció la declaratoria. Esto pasa mucho en estos casos de emergencia. Se les pasó la declaratoria y me dicen, no, pero sí necesito rehabilitar mi bocatón. Puedes hacerlo con una IOR normal, ¿no? No hay ningún problema. 7C y rehabilitas ese activo estratégico. Lo demás está bien, haces toda tu evaluación igual, demuestras que todo el servicio, los 10 kilómetros, el reservorio, todo está funcionando bien, solo la boca toma. Ah, vas a hacer tu IOR normal. No hay ningún problema. Estamos acá en un contexto de emergencia, señores. Entonces, lo demás que ustedes quieran hacer o rehabilitar, reponer o optimizar, por ejemplo, lo pueden hacer los 365 días del año con las IOR normales. Por eso hay que siempre
identificar la duplicidad, porque a veces tienen por ahí una necesidad no atendida, que registraron una IVAR, y la quieren pasar a IVAR de emergencia. Tengan mucho cuidado, pero lo demás, todo lo que tengan por optimizar, ampliar, reponer, rehabilitar, háganlo. Porque esto solo, las IVAR de emergencia, responden a los daños y afectaciones generadas por la lluvia. O sea, se malogró por la lluvia, se malogró por el sismo, se dañó por la inundación, se dañó por el derrame, la erupción del volcán. ¿Ya? Eso es. Muchas gracias, Francis. Gracias, Mijaila. La siguiente pregunta es, ¿se tiene la necesidad de adquirir maquinarias por las fuertes lluvias? ¿Esto puede ser una IVAR? Lo primero que hay que ver si es un servicio público, ¿no? La maquinaria debe responder, como ustedes han visto, es un servicio público. Me preguntaría, ¿dónde está escrito? ¿Cuál es su cadena funcional? ¿Existe la maquinaria? ¿Se la dañó? Porque para crear maquinaria no está, ¿no? Tal vez lo podría crear por un proyecto de inversión integral a los servicios que brinda el gobierno local o regional, pero la IOR en ninguna parte dice rehabilitar, reponer o ampliación marginal de edificación u obra. Entonces, por lo tanto, no se podría por ese lado, ¿no? Así sea de emergencia o así sea normal. Tal vez una reposición siempre y cuando tengan instalada, ¿no? Pero para comprar así directamente es crear el servicio, no existe. Y además el servicio de maquinaria pesada no es un servicio reconocido en nuestro sistema. Si ustedes tienen la necesidad de maquinaria, pues tienen todo el alquiler de maquinaria está reconocido, los hidrojets, las hidrobombas, el grupo electrógeno, están reconocidos en el programa presupuestal 068. Así que por actividades pueden hacer el servicio de alquiler de inmediato y cuanto antes. Y eso es lo que deberían hacer, no esperar a comprar, porque una compra de ese tipo también demora y pueden tener instalado recién esa maquinaria en agosto del año, de este año. Y bueno, va a llegar el órgano de control interno, pero ustedes en el capricho de comprar no atendieron la emergencia pudiendo alquilar los servicios que se necesiten. Gracias, Francis. Gracias, Mijaila. La siguiente pregunta es, en una institución educativa el techo aligerado está a punto de colapsar, ¿podría hacerse una IOR de emergencia? Se tendría que realizar un expediente técnico y llenar los formatos del FONDES. Bueno, ahí hay varias cosas, no me queda muy claro. Lo primero es que el techo, ya les he dicho, tienen que delimitar entre la cobertura y toda la estructura. Ahí lo primero que hay que hacer es una evaluación, ¿ya? Si el techo está colapsado, ha colapsado estructuralmente, podría proponer una IVAR de rehabilitación de toda esa obra, ¿ya? Por ahí me preguntaban, el activo estratégico, ¿dónde los encuentro? En los activos estratégicos están, por ejemplo, de educación, ponen ustedes OPMI educación y les van a salir una lista ahí de todos los activos por nivel de servicio. En este caso, entonces, en este caso identifican eh, qué activos están dañados, ¿no? Pero como es toda la estructura más la cobertura, podría ser una IVAR de emergencia, siempre y cuando demuestren el colapso. Y eso ¿quién tiene que hacerlo? La Oficina de Riesgos o de Gestión de Desastres de la Dirección Regional de Educación, porque ellos son los que es un servicio, ¿no? Ellos van a tener que decir, sí, está colapsado y lo primero que va a hacer es reportarle a la dirección y la dirección tal vez con su F entrará con una IVAR de emergencia, ¿no? Así que ahí no se haga mucho problema, ustedes alerten nada más de ello y el que debería pensar es intervenir o no es la dirección de educación en un primer lugar. Si ellos ya no pueden, podrían pasar al siguiente o podrían celebrar un convenio para que sea atendido por el gobierno local. Siguiente, por favor. Muchas gracias, Francis. Gracias, Mijailo. La siguiente pregunta es, ¿las IOR realizan con la finalidad de gestionar recursos del FONDES? No,
Las CIOAR de emergencia se realizan con la finalidad de atender los servicios que han sido perdidos o han sido dañados, han sido afectados o se han cortado por la emergencia, no por sacar plata al FONDES. No, señores, o sea, yo hago una IOAR porque necesito reponer el servicio, porque se me ha deteriorado el servicio, no pero solo por requerir dinero a FONDES, no, tienen que demostrar la necesidad. Ya, por favor, eso no debería ser porque yo quiero plata, hago una IOAR de emergencia. No, tengo que demostrar, señores del OF, hay que demostrar que existe un colapso, una pérdida, una inhabitabilidad o que ha decrecido el nivel de servicio, que ha colapsado una infraestructura. ¿Ya? Para eso se realizan. Ah, preguntan también hasta cuándo tengo las fechas. Bueno, de acuerdo a su declaratoria de estado de emergencia, revisen o si no, consulten con su oficina de INDECI desconcentrado de su región para ver de qué cada decreto supremo tiene su fecha que ha sido, ¿no? Son 60 días. Para ir al INDECI en post desastre son 45 días antes de que vence, ¿ya? Eh, bueno, me dicen que si necesita dinero es porque no lo tiene, pero lo primero que usted tiene que hacer, por eso, si no lo tiene, va a demostrar que no tiene usted dinero, que hay que hacer las modificaciones. Ha agotado todo, ha agotado las modificaciones presupuestales, ha agotado la modificación presupuestal habilitada en el artículo 54 de la ley de presupuesto público, la 55, no tiene saldos de balance, pero usted tiene la necesidad. ¿Ya? Entonces, tiene servicios que han sido dañados o afectados por las lluvias. Si usted demuestra eso, entonces formula, registra su IOAR, lo aprueba y hace el requerimiento ante Fondes. Pero no lo otro, ¿no? No es que Fondes financia la IOAR de emergencia. Y esa es la última opción que tengo. Antes tengo que agotar modificaciones presupuestales habilitadas en el 54 y 55. Tengo que agotar los saldos de balance. Seguidamente ya puedo solicitar a fondos. Tiene un orden. Todo en la inversión pública tiene un orden. Entonces va a tener que ustedes, cuando vaya a fondos, a demostrar que ya agotó las demás y que a pesar de ello no puede financiar estas IOAR que demuestran que estrictamente ha habido daños por la ocurrencia de ellos. Muchas gracias, Francis. Creo que por ahí vamos concluyendo. Gracias, Mijailo. Hemos concluido la ronda de preguntas. Gracias. Agradecemos nuevamente a nuestro expositor que nos acompaña esta mañana con esta capacitación. Para finalizar, queremos indicarles que en la web del Ministerio de Economía y Finanzas, en la sección de inversión pública, se ubica la subsección de capacitaciones virtuales, en la cual podrán encontrar los módulos de programación de capacitaciones, en la cual visualizarán el calendario mensual de las capacitaciones, así como el enlace para que puedan acceder a las mismas y para que registren sus preguntas, las cuales serán absueltas en la capacitación. Las capacitaciones realizadas, donde se alojan los videos de las capacitaciones, así como los recursos elaborados para las mismas, y recursos de aprendizaje, donde encontrarán infografías, videos tutoriales, videos educativos, guías, entre otros, sobre temas relacionados con el ambiente y la gestión de la inversión pública. Si tuviesen más consultas o dudas, los invitamos a ingresar a los enlaces que se muestran en pantalla. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Bien, mantengámonos atentos y contactemos a los verdaderos especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas. No se dejen de engañar, esos son los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición, el directorio de la DGPMI y el directorio del Conectamed.